El día de hoy vamos a continuar con el programa denominado Explicamos las características hereditarias y su relación con el fenotipo y genotipo. El propósito de esta actividad es explicar, sustentando en fuentes de información científica, que los caracteres se transmiten de generación en generación y se relacionan con el fenotipo y genotipo. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito, profesora Carmen? Cuando hayamos elaborado una explicación basada en fuentes científicas, que los caracteres se transmiten de generación en generación y se relacionan con el fenotipo y genotipo. Ahora te describiremos las actividades que desarrollarás en este cuarto programa. En primer lugar, realizarás el recojo de datos sobre los caracteres hereditarios fenotípicos de tu familia, recurriendo a fotos o descripciones que te proporcionen los miembros de tu familia si fuera necesario, y analizar los datos y resultados. Se plantean preguntas que buscan explicar los datos obtenidos, luego analizan la pregunta que guía el programa y responden con la información que tienen hasta el momento. ¿Qué haremos luego, profesora Carmen? En segundo lugar, identificarás en fuentes de información científica conceptos e ideas claves sobre genética, el fenotipo y genotipo que les permitirá responder la pregunta que guía el programa de manera fundamentada. Además, relacionarás estas ideas y conceptos con los datos recogidos de tu familia. En tercer lugar, relacionarás, analizarás y utilizarás la información para responder la pregunta que guía el programa de manera sustentada. Así es, chicos y chicas. Y en esta parte es muy importante tomar apunte de las ideas clave más importantes que nos ayudará a responder nuestra pregunta de indagación. ¿Y qué haremos, profesora Carmen? Finalmente, elaborarás la evidencia del programa, que es una explicación escrita y basada en fuentes científicas de que los caracteres se transmiten de generación en generación y se relacionan con el fenotipo y genotipo. Con este interesante programa, ponte pilas y vamos a aprender. Bien, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que tenemos parecido físico con nuestros padres? ¿Por qué crees que tenemos un parecido físico con nuestros abuelos o tíos o primos? Responde las preguntas en tu cuaderno. Vamos a recordar, estimados estudiantes, el programa anterior de matemática, donde se elaboró una tabla de frecuencia con los datos organizados sobre la discriminación. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Ahora vamos a escuchar una situación sobre las características hereditarias. Nuria y Josefina son dos jóvenes mellizas de 15 años que viven en la región Cusco. Ellas, si bien se parecen mucho en sus rasgos o características físicas, hay algunas diferencias entre ellas. Por ejemplo, Nuria tiene el cabello castaño y Josefina lo tiene negro azabache. Además, Josefina tiene la piel más clara que Nuria. Ellas se sienten muy bien de ser como son y de sus rasgos físicos. Al observar a sus padres, observan que ambos tienen el cabello oscuro y la piel trigueña. Nuria le pregunta a Josefina, ¿por qué, si sus padres tienen el cabello oscuro, ella lo tiene castaño? Y Josefina le pregunta a Nuria, ¿por qué ella tiene la piel más clara si sus padres no la tienen así? ¿Tendrá algo que ver la genética? ¡Oh, qué interesante! Me vienen a la cabeza muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué tienen algunos rasgos físicos de los padres? ¿Por qué tienen rasgos físicos de los abuelos? Estudiantes de tercero y cuarto, ¿qué otras preguntas pueden formular sobre esta situación? Pueden comentar con el familiar que les acompaña en el programa. Hoy vamos a indagar sobre la pregunta: ¿por qué nuestros rasgos físicos se parecen a los de nuestros padres o abuelos? Lucía, Miguel y estudiantes de tercero y cuarto que se encuentran en casa. Ahora, respondan la pregunta con los conocimientos que tengan hasta el momento o con las ideas que tengan, así sean breves. No se preocupen si su respuesta es breve. Al final del programa la responderán con mayor sustento. Vamos a realizar una actividad súper interesante. Pregunta al familiar que te acompaña lo siguiente y anótalo en tu cuaderno.
¿El color del cabello y de los ojos que tienen son rasgos heredados de padres a hijos? ¿Por qué? ¿Crees que la información genética depende de la voluntad de las personas? ¿Por qué? Ahora vamos a elaborar una tabla de doble entrada para recoger unos datos sobre nuestras características físicas y si se parecen a las de nuestros familiares cercanos. Ustedes también realicen su tabla en casa. Dibujen una tabla de 4 columnas y 6 filas. ¿Está lista? Bien, ahora escriban en la primera casilla de la segunda columna las palabras color de cabello. Escriban en la primera casilla de la tercera columna las palabras color de ojos. Escriban en la primera casilla de la cuarta columna las palabras forma del lóbulo de las orejas. Bien, sigamos. Ahora veremos qué colocaremos en las filas. Veamos. En la primera casilla de la segunda fila escribimos la palabra abuela. En la primera casilla de la tercera fila escribimos la palabra abuelo. En la primera casilla de la cuarta fila escribimos la palabra mamá. En la primera casilla de la cuarta fila escribimos la palabra papá. En la primera casilla de la quinta fila escribimos la palabra hermano o hermana. En la primera casilla de la sexta fila escribimos nuestro nombre. Es decir, profesora, que en la primera columna tenemos los integrantes de nuestras familias y en las otras columnas tenemos los rasgos físicos que vamos a registrar en la tabla. Así es, Lucía. Vamos a registrar los rasgos físicos que tienen los integrantes de nuestra familia. ¿Y cómo llenamos la tabla? Es fácil. Vamos a colocar el color de cabello, ojos y forma del lóbulo de la oreja de nuestros abuelos, padres y hermanos o hermanas, y el nuestro también. Entonces, ¿cuál es el color del cabello de mi abuela? Por ejemplo, el de mi abuela era negro, el de mi abuelo era negro también, el de mi papá y mi mamá también es negro, el de mi hermana es castaño y el mío es negro. Así queda llena la segunda columna de la tabla. Estudiantes de tercero y cuarto que se encuentren en casa, llenen en su tabla el color de cabello de sus familiares. Pueden consultar con el familiar que los acompaña algunos datos y si no, con sus padres si están cerca. Vamos a llenar la columna de color de los ojos. Por ejemplo, los ojos de mi abuelo eran verdes. El de mi abuela eran de color café oscuro. El de mi mamá eran de color marrón claro o miel. El de mi papá, color café oscuro. El de mi hermana, color marrón claro o miel. Profesora Carmen, ¿y a qué se refiere la forma del lóbulo de las orejas? Se refiere a observar en nuestros familiares si la parte final de nuestra oreja, en la que las mujeres se colocan los aretes, está separada o pegada a la mejilla. Entonces, colocamos la palabra separada o pegada. Por ejemplo, mi abuela tenía el lóbulo de la oreja pegado, mi abuelo separado, mi mamá pegado, mi papá separado, mi hermana separado y yo también separado. De esta manera completamos la tabla y ahora veamos qué similitudes hay entre la familia y anotamos y respondemos las siguientes preguntas. ¿Por qué tenemos estas similitudes con nuestros padres y abuelos? Responde a las preguntas con ayuda del familiar que te acompaña. Además, recordemos la pregunta que guía el programa de hoy, que es ¿por qué nos parecemos a nuestros padres o abuelos? Profesora Carmen,
¿Y cómo vamos a dar respuestas a la pregunta? Lucía, anotemos todo lo que haremos para resolver la pregunta de indagación. Yo lo primero que haré es buscar información en textos y revistas sobre conceptos básicos de herencia genética. Yo voy a consultar en libros que tenga en casa. ¿Y qué haremos con esa información consultada, profesora Carmen? Analizarán, seleccionarán y organizarán información de lo más importante que los ayude a responder nuestra pregunta de indagación. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, ¿ustedes qué harán para contestar la pregunta de indagación? Vamos, elaboren su plan de acción también. Manos a la obra. En este momento, nosotros te proporcionaremos algunas fuentes de información sobre lo que debemos saber de la herencia para comprender nuestras características y rasgos físicos y por qué nos parecemos a nuestros padres o abuelos. Después del programa, podrás consultar otras. Anota las ideas clave que te ayuden a responder la pregunta de indagación que guía este programa. Sí, profesora. Es importante conocer sobre los temas de herencia para comprender todo esto que estamos aprendiendo. Así es, Lucía. Continuaremos. ¿Alguna vez se preguntaron por qué, siendo millones de personas en el planeta, no podemos encontrar a dos personas iguales? Por ejemplo, las mellizas Nuria y Josefina no son iguales. ¿Por qué pasa esto? Pero si son mellizas, se supone que son iguales. Bueno, eso he escuchado alguna vez. No necesariamente, Lucía. Los mellizos no son iguales. Esto se debe a la herencia, ¿verdad, profesora Carmen? Esto lo he escuchado siempre. Por ejemplo, mis papás a veces dicen: la prima Felicita ha heredado la nariz de la abuela, o los ojos de su mamá, o el color de piel de su papá, etc. Así es, Miguel. La herencia tiene mucho que ver ahí. Lo que se hereda y que se llama herencia genética, que es la responsable de que existan miles y miles de combinaciones de características físicas que hacen que cada uno de nosotros sea diferente. ¡Qué interesante, profesora! Por eso el color de mi cabello es el mismo que de mi abuela. Ella lo tenía castaño como yo, pero mis padres lo tienen de color negro. ¿Tenemos algún rasgo que no se parezca a nuestros papás? ¿Qué dicen en casa los estudiantes de tercero y cuarto de secundaria? Analicen su tabla y respondan la pregunta. Si revisamos nuestro árbol genealógico, ese que hemos elaborado muchas veces en algún grado de primaria, descubriremos que nuestras características no necesariamente todas las hemos heredado de los padres, sino que pueden venir de más atrás. Mi mamá dice que mi hermana menor ha heredado la nariz de mi bisabuela, porque cuando hemos visto las fotos son igualitas. Vamos a escuchar la siguiente información extraída y adaptada de un video educativo que nos explica algunos conceptos básicos que debemos saber sobre la genética. Las características genéticas del ser humano son como una biblioteca, en donde hay muchísimas combinaciones que en algún momento determinado se verán reflejados en una persona. A esta biblioteca de características que podemos heredar se le conoce como genoma y es donde se encuentra el total de genes de una persona. Los cromosomas son pequeñas unidades que se encuentran en el núcleo de cada una de nuestras células y contienen los genes. Un gen es la parte de ADN o ácido ribonucleico que contiene la información hereditaria de un carácter en una persona. Por ejemplo, color de cabello. Si lo relacionamos con el ejemplo de la biblioteca, el estante viene a ser el cromosoma que contiene los libros y los libros vienen a ser los genes. Oh, es decir que el genoma es total de cromosomas, con todas las características que contiene de una persona. Es decir que mi genoma contiene la información de cómo soy totalmente. Profesora Carmen, ¿y en los cromosomas que están en los núcleos celulares se encuentran los genes en donde se encuentra la información de los caracteres? Por ejemplo, en los cromosomas de mis células están mis genes y ahí está la información del color de mis ojos, de mi cabello, de mi nariz, el color de mi piel y de la forma del lóbulo de mis orejas. ¡Azul! Es decir, que ahí se encuentran todas mis características. Así es.
Vamos a continuar. Otra idea importante en la genética es la idea de alelo. El alelo, en el ejemplo de la biblioteca, viene a ser la información que se encuentra dentro de un libro, por ejemplo, la información de color de ojos. Es así que hay varios libros que nos pueden hablar de color de ojos, libros que tengan información sobre el color de ojos negros, otro libro que tenga información de color de ojos marrones, etc. Entonces los cromosomas tienen alelos, y en ese lugar específico se encuentra la información de la característica de la persona, como por ejemplo el color de ojos. Dialoga con el familiar que te acompaña para completar el organizador. Otra idea o conocimiento importante para entender la herencia genética son los conceptos de dominancia y recesividad. ¿A qué le suenan esas palabras? Dominancia, recesividad. A que uno le gana al otro. Así es en cierta forma. La dominancia es una característica genética que siempre se va a manifestar en la persona. Por ejemplo, en el color de cabello, el negro es dominante ante otros colores como el rubio o castaño. He leído que el color de piel oscuro es dominante sobre los más claros. Vamos a explicar el concepto de recesivo. Si tenemos dos láminas de vidrio y colocamos una delante de otra, las dos se notarán igual. Al no haber una lámina que las cubra, no hay una dominante. Por lo tanto, ambas láminas de vidrio son recesivas. Interesante, profesora. Otros conceptos importantes son el genotipo, que es la información genética que tiene cada organismo en su ADN o ácido desoxirribonucleico, que como ya hemos mencionado se encuentra en el núcleo de cada una de nuestras células. El fenotipo es cómo se manifiesta esa información genética de manera visible en su aspecto físico. Por ejemplo, si seguimos el ejemplo de los libros, el genotipo sería la información que se encuentra en las páginas del libro, y el fenotipo sería el tipo de pasta, el color de la pasta, el tamaño del libro, etc. Ahora, responde las preguntas sobre el caso de las mellizas Nuria y Josefina. ¿Por qué si sus padres tienen el cabello oscuro, Nuria lo tiene castaño? ¿Por qué Josefina tiene la piel más clara si sus padres no la tienen así? ¿Tendrá algo que ver la genética? ¿Qué otras preguntas te formulaste? Respóndelas también. Ahora, con toda esta información anotada y comprendida, responde en tu cuaderno u hoja de papel la pregunta que guió esta indagación al programa de hoy. ¿Por qué nos parecemos a nuestros padres o abuelos? Al responder la pregunta, susténtala con las ideas y conceptos claves que has anotado y coloca ejemplos de la tabla que realizaste y que llenaste de las características de tu familia. ¿Por qué es importante recurrir a fuentes de información confiables? Esta respuesta te servirá para elaborar el producto del programa, que es la explicación basada en fuentes científicas de que los caracteres se transmiten de generación en generación y se relacionan con el fenotipo y genotipo. Si no pudiste llenar la tabla aún, después del programa llénala con ayuda de tus familiares y responde la pregunta que guió el programa y elabora el producto. Dialoga con tu familia la conclusión a la que has llegado. Profesora Carmen, yo he llegado a la conclusión de que nosotros nos parecemos a nuestros padres o abuelos porque en nuestros genes se encuentran nuestra información genética, es decir, el cómo somos y cómo involucran nuestros rasgos físicos mediante el fenotipo, así como los rasgos que no se ven como el genotipo y se transmite de generación en generación. Para complementar lo que dice Miguel, podríamos decir que todos poseemos un genoma que nos define como somos por fuera y por dentro, y que ese genoma se va transmitiendo de generación en generación. Muy bien. Además, podemos decir que si bien nos parecemos a nuestros padres o abuelos, todos los seres humanos somos diferentes, porque tenemos distinta información genética, pero todos tenemos el mismo componente que es el ADN, que encierra la información o el genoma. Así como en el caso de las mellizas, o como el caso de cada uno de ustedes y de sus familiares que se ha evidenciado en la tabla que elaboraron.
donde debemos elaborar argumentos científicos que se apoyen en la herencia genética. Muy bien, lo han hecho genial, amigos que están en casa. ¡Qué bien han trabajado hoy en todo el programa! Felicitamos ese esfuerzo y dedicación. ¿Cuál fue el propósito de este programa? Miguel, ¿lo recuerdas? Sí, profesora Carmen. El propósito del programa fue explicar, sustentando fuentes de información científica, que los caracteres que se transmiten de generación en generación y se relacionan con el fenotipo y genotipo. ¿Y cómo hicimos para lograr el propósito y responder la pregunta de indagación? ¿Qué acciones realizaste allá en casa, estudiantes de tercer y cuarto? Bueno, lo que hicimos aquí en el programa fue lo siguiente. Primero recogimos datos de las características físicas de nuestra familia. Organizamos y analizamos los datos. Segundo, relacionamos con conceptos que fuimos identificando. Organizamos esas ideas y conceptos clave, las relacionamos con los datos recogidos y finalmente respondemos a la pregunta de indagación basándonos en fuentes científicas. Guarda estas evidencias que has construido el día de hoy porque te servirán para elaborar el producto final, que es nuestro discurso, que contenga la propuesta de acciones para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial. Para seguir fortaleciendo tus competencias, responde las siguientes preguntas. Si bien somos fenotípicamente y genotípicamente diferentes, el tener rasgos diferentes, color de piel diferente, color de ojos y cabellos diferentes, ¿nos hace mejores en algún aspecto? ¿Podemos decir que X color de piel es mejor o X color de ojos es mejor? Sustenta tus respuestas. También te invitamos a desarrollar lo siguiente. Para los estudiantes de tercero, la ficha de autoaprendizaje de Ciencia y Tecnología número 6 de la página 45. Para los estudiantes de cuarto, la ficha de autoaprendizaje de Ciencia y Tecnología número 5 de la página 35. Madres y padres de familia y familiares, gracias por el apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos. Te pedimos ayudarlos brindándoles un espacio de tu casa para que realicen sus actividades escolares, tiempo para que escuchen el programa radial y supervisar que se encuentren atentos anotando las ideas clave y conceptos científicos que se les proporcionan sobre genética y sus conceptos básicos.